Estimados jóvenes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estemos viendo el presente video. Vamos a desarrollar esta planilla como hemos manifestado. Hay una planilla electrónica. Es un aplicativo que la Administración Tributaria ha hecho para que muchos contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores. Y también actualmente ya no se utiliza mucho una planilla física, pero sí de referencia aún se está utilizando la planilla en una hoja de cálculos. Y lo que vamos a trabajar ahora es automatizar nuestra planilla. Entonces, para lo cual vamos a hacer los siguientes pasos. Hemos puesto con colorcitos y se le está adjuntando también la plantilla en donde ustedes deben trabajar. Vamos a poner para comenzar nuestro nombre. Ya, acá hay columnas que están escondidas. Pongo anticlic, mostrar, y entonces vamos a poder ver varias opciones que lógicamente de acuerdo a necesidad le podemos aumentar todavía más opciones, pero nosotros no lo vamos a utilizar por razones de tiempo. Para una especialización sí sería interesante, ¿no? Columna por columna considerar, pero la cual no lo vamos a utilizar. Entonces temporalmente vamos a esconder algunas columnas porque no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, el control de tiempo, esto podemos trabajar en otra hoja, en otra celdita, y podemos registrar a los trabajadores a qué hora ingresa y a qué hora sale, si tiene una tardanza, y si es que hay tardanza, entonces hay que hacerle un descuento. Todo eso se puede trabajar, pero lo que se trata en este video es que ustedes pueden hacer una planilla simple y común y les pueda servir como base para mejorar en caso de que necesitemos automatizar nuestra planilla. Vamos a ingresar una determinada fecha, por ejemplo puede ser el 1 de julio del 2022. Ya, cargo ocupación. Acá hay muchos cargos. Vamos a encontrar gerente general, residente, a ver qué más, administrador, cajero, etcétera. Nosotros aquí en esta pestaña AFP hemos agregado 1, 2, 3, 4, 5 opciones, ¿no? Podemos seguir agregando, pero yo por ejemplo quiero que arrastre esta data a esta hoja aquí. Entonces, ¿cómo hago para ya no estar registrando? Si bien podemos registrar, podemos poner por ejemplo residente, podemos escribir así, ¿no? Pero en otra alguien puede escribir así. Entonces, y otro se le puede ocurrir escribir ingeniero. Entonces aquí por ejemplo no hay uniformidad, ¿no? O bien pues un administrador el que reside en la planta. Entonces necesitamos que se uniformice. ¿Y cómo hago eso? Es sencillo. Selecciono por aquí y luego de eso nos vamos a esta opción. Aquí dice datos, ¿ya? Seleccionamos datos y después de seleccionar datos nos vamos a validación de datos. Nos vamos a esa opción de validación de datos y luego de eso selecciono por acá y selecciono validación de datos. Entonces vamos a seleccionar esta validación de datos y va a aparecer la siguiente ventana. Lo vamos a hacer un poco rápido, como el video se está grabándose, entonces ustedes van a poder hacer una pausa, retroceder y luego adelantar. La opción validación de datos está aquí en configuración y acá vamos a seleccionar lista y donde dice origen, yo selecciono por acá origen y luego de eso llevo mi puntero automáticamente y se genera acá, ya se va generando una fórmula, ¿no? Selecciono por aquí, arrastro, ya todo esto vamos a seleccionar y luego voy a poner aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Cuando yo hago clic acá, entonces ahí está, ¿no?
las opciones chofer, administrador, residente. Por ejemplo, acá me falta una secretaria, entonces puedo habilitar en la data secretaria, podemos escribir secretaria y vamos a habilitar un cajero, ¿ya? Entonces aquí voy, selecciono y ya está, ¿no? Secretaria, cajero. Entonces, sin necesidad de conocimiento en Basic, entonces estamos creando nuestro checklist. Ya, alguna opción que podemos tener. Carga familiar, aquí vamos a poner sí. Y entonces necesito que cuando pongamos sí, automáticamente por acá se genere un monto. ¿Ya? A ver, la remuneración básica va a ganar esta vez a 1300 y luego de hasta ahí, ¿no? Todo este color es donde nosotros vamos a poder ingresar información y luego todo tiene que automatizarse. Entonces, esto voy a esconderlo también. Asignación familiar. Acá tenemos una opción, están varias opciones, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de bonificación y horas extras. El sueldo actual es 1025 y la asignación familiar dice que es el 10% de la remuneración mínima vital. Entonces, en la asignación nosotros vamos a poner igual y luego de eso vamos a trabajar con lógica, ¿ya? Ponemos sí, abro paréntesis y pongo lo siguiente. Sí, el G9, dice, ¿no? Si el G9 es igual a, abro comillas y pongo sí. Y luego, acá al costadito dice punto y coma para saltarme al valor verdadero. Entonces, pongo punto y coma. Y ahora dice, no, por favor ingrese el valor verdadero. Si G9 es igual a sí, entonces vamos a multiplicar. A ver, no se nota, pero con nuestro teclado vamos a seleccionar la remuneración básica, o bien podemos hacer referencia, vamos a hacer referencia a la data, ¿ya? A ver, vamos a retroceder aquí y me voy a AFP. Entonces, si tiene familia, entonces le corresponde la asignación familiar, que es esta. Pongo otro punto y coma y vamos a poner, en caso de que sea falso, yo quiero que esté espacio en blanco y entonces la fórmula se ha generado así, ¿no? Comillas, espacio, comillas y luego enter o lo seleccionamos así. ¿Qué cumple esta función? Cuando yo suprimo la opción sí, entonces no hay, ¿no? Asignación familiar. No, si no tiene carga familiar, no le corresponde asignación familiar. Pero cuando le corresponde asignación familiar, le ponemos sí, entonces sí aparece de forma automática su asignación familiar. Y eso depende de esto, de esta columna en donde vamos a poner sí o no. Cuando ponemos no, es valor falso, o bien espacio es valor falso. Cuando le ponemos sí, entonces de esta manera la fórmula se trabaja, ¿no? Cuando esté en blanco, a ver, cuando está en blanco aquí, entonces va a estar en blanco. Y si yo pongo sí, aparece la asignación familiar. La fórmula que hemos utilizado en la N9 es esta. Entonces voy a poner, ¿no? N9 se ha utilizado esta fórmula, ya, la L9. Entonces hemos utilizado esta fórmula. A ver, ya lo dejo ahí para que ustedes tengan de referencia. Vamos avanzando. Las horas extras de acuerdo al tarea que corresponde lo dejamos temporalmente ahí. La gratificación, aunque a pesar que estamos en el mes de julio, corresponde una gratificación, ¿no? Doble sueldo que tiene el trabajador y el plazo para depositar es hasta la quincena de cada mes.
Después de eso viene la remuneración bruta. La remuneración bruta es la sumatoria. Acá hay una opción, autosuma. La sumatoria de la asignación familiar. Después también tiene que sumarse acá las horas extras, también se van a sumar. No estamos olvidando de lo más importante, que es la remuneración básica. Entonces todos esos son importantes para nosotros. Hasta la P vamos a ponerlo ya, porque la gratificación se considera como bonificación, ese ingreso que vamos a tener, porque se va a determinar cuánto es la gratificación, y aparte de eso el 9% de salud se le considera como bonificación. Por eso que hemos generado una columna por ahí. Hasta ahí es todo sencillo. Bueno, ahora vamos a agregar algo más. Es cuestión de imaginación trabajar en una hoja de cálculo. Ya esto, bueno, nosotros lo tenemos un poco más avanzado, pero generalmente como modo de referencia, cómo se utiliza las fórmulas en hoja de cálculo, siempre hemos trabajado en esta planilla, pero se puede hacer muchas cosas luego de esta base. Es más seguro que les va a funcionar también a ustedes.